Hace unos meses publicamos un video que dio pie a lo que dice este pullover: el gobierno no es la patria. En él explicamos cómo en Cuba la propaganda ha trabajado eficazmente para que confundamos conceptos como Estado, gobierno, patria, socialismo, pueblo, país, y todos ellos recaigan en un solo ente, el mando del Partido Comunista de Cuba. Recientemente, en la entrevista de Arlene Rodríguez a Díaz-Canel, el concepto país se volvió a homologar al trabajo del gobierno. Pero voy a los críticos, a los que dicen que no es mala suerte, sino mal trabajo del país. Pero además, en medio de esta situación, el país aprobó un programa contra la discriminación racial. Y tú dices, ¿qué están esperando? ¿Que la alimentación de ellos sea lo que importa el país? Cuando ellos debían estar produciendo para ellos y para aportarle a otros. En todos los fragmentos anteriores, cuando ellos dicen el país, lo que realmente quieren decir es el gobierno. Pero el nivel de manipulación es tan grande que ellos consideran que ellos, el gobierno, son el país. Bajo esa suposición de que ellos son el país, es que basan todo su accionar, y lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocerles sus grandes esfuerzos y las geniales medidas que toman para salvarnos a nosotros, pobres tontos que no sabemos ni pensar ni decidir si un partido monolítico no nos guía o nos dice cuál es la verdad. Porque si pensamos o decidimos algo diferente a lo que ellos piensan, somos manipulados, confundidos, le hacemos el juego al enemigo o simplemente somos traidores. Bueno, entrando en materia, hace poco el ministro de la Industria Alimentaria cubana compareció en la mesa redonda e hizo un par de referencias al esfuerzo del gobierno en la conducción de su sector. Y conocemos el esfuerzo que se está haciendo, las medidas que se han tomado, del esfuerzo que hace el gobierno y el sistema empresarial estatal socialista. Ha sido un esfuerzo del gobierno. Aunque el ministro reconoció los esfuerzos de varios grupos de trabajadores, que son los esfuerzos reales, llama la atención cómo tenemos que asistir cada día a que nos digan que el gobierno tiene que esforzarse para gobernar y encima nada les sale bien. Para hacer una comparación escolar, si te esfuerzas, estudias y encima sales mal en la prueba, mira, felicidades, pero esa asignatura no es lo tuyo. Gobernar no es lo tuyo. Después de esta larga introducción, les propongo que veamos cuáles son los resultados del esfuerzo del ministro y el gobierno en la industria alimentaria y contextualizaremos un par de datos. Y ante la intención del enemigo de asfixiarnos, el gobierno cubano no está parado, no está de los brazos cruzados. Nuestro jefe lo decía ayer, se han hecho un sinnúmero de cosas que todavía no dan el impacto que necesitamos. Se refleja todos los días en la disponibilidad de alimentos y en los precios. Pero también habría que sacar la cuenta cómo estuviéramos si el gobierno no hubiera hecho la cantidad de acciones que ha estado haciendo en los últimos años. ¿Cómo estaríamos sin ordenamiento, sin descuidar las inversiones en industria y agricultura, sin haber dejado de darle mantenimiento a las termoeléctricas, sin que la industria azucarera se desmantelara, sin acopio, sin tantos hoteles construidos con dinero nacional y que no se llenan, sin tanta empresa estatal improductiva, sin tanto dinero en circulación, sin respaldo productivo, sin tanta represión política, sin tanta propaganda vacía, sin tantos presos por protestar? Todos son problemas muy complejos y que llevan mucho pensamiento. Por eso todos los días tú no puedes estar dando una noticia de que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, porque todo lleva mucho pensamiento, todo lleva mucha elaboración. En fin, el mar. Pero el ministro va más allá y miren lo que dice. El gobierno cubano sigue vendiendo ese litro de leche a 25 centavos en moneda nacional y asumiendo todos los gastos de la diferencia. Un gobierno neoliberal hoy estuviera cobrando por ese litro de leche 125 pesos, porque el precio de un litro de leche en el mercado mundial anda en el entorno de los 50 centavos de dólar. Señor Manuel Sobrino, primero que todo, el gobierno no tiene por qué vender leche porque ni la produce ni la financia. Segundo, el gobierno no asume ningún gasto porque el gobierno no genera riquezas, no genera dinero. Y el gobierno lo que hace es administrar lo que generan los miles de cubanos que no cobran salarios dignos porque con ese dinero se importan alimentos en lugar de invertir en la agricultura, porque con ese dinero se construyen hoteles que no se llenan, porque con ese dinero se financian viajes al extranjero de toda la familia de Díaz-Canel para no resolver nada, porque con ese dinero se compran armas y equipos antimotines para reprimir.
y mejor ni sigo. El gobierno lo que hace o lo que debería hacer es crear las condiciones propicias para la producción de leche, no para entorpecerla. El gobierno debe gobernar, establecer reglas del juego justas y parejas para el desarrollo de las fuerzas productivas como las que producen alimentos, no vender leche. Pero aunque el ministro reconoce una parte de este asunto, para él es un logro en lugar de un problema, que es lo que debería ser. La revolución asegura el gobierno cubano esa leche sin tener en cuenta prácticamente los gastos. Y eso hoy se asume por el presupuesto del Estado a expensas de tener un sistema empresarial muy complicado, con sus utilidades, con el salario de sus trabajadores, pero también se ha explicado ayer por nuestro primer secretario, eso es un ejemplo hoy. Lo que está pasando en la industria láctea para poder asegurar la leche de los niños es un ejemplo fehaciente de lo que explicó nuestro primer secretario y que del esfuerzo que hace el gobierno y el sistema empresarial estatal socialista para preservar esas conquistas. Sobre la preservación de las conquistas, no sé cuáles piensa Sobrino que quedan a estas alturas. Sobrevalorar como positivo lo que definitivamente es un problema. El periódico Trabajadores publicaba recientemente que, según el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, el sector tiene 2 empresas con pérdidas financieras, entre ellas las dedicadas a lácteos, molinera, aceite y las provinciales de la industria alimentaria adscritas al Poder Popular, que no por ineficiencia, sino por su diseño, generan pérdidas, un mal al que hasta hoy no se le ha encontrado solución. Además, el sindicalista referenciaba que esas empresas están condenadas a comprarse según niveles de mercado y obligadas a vender a un precio estable, lo que provoca que sus trabajadores, unos 17.000, solo puedan acceder a su salario a escala sin posibilidad a utilidades ni a pago por resultados. El ejemplo usado en el periódico es el de las empresas lácteas que fabrican yogur para la población, que mientras más produzcan, más pierden. O sea, el ministerio de Sobrino, que como los demás es una mezcla entre ministerio y gran grupo de empresas, no solo quiere compensar la mala política productiva del gobierno usando dinero que no genera para costear alimentos, que tampoco produce ni ayuda a producir, sino que obliga a los trabajadores de sus empresas a no tener ingresos suficientes, incluso cuando trabajan más. De la odisea de la leche les daré más datos en unos minutos. Sobre la producción de alimentos que el gobierno lleva cacareando hace tiempo un grupo de medidas, miren lo que dice el ministro de la Industria Alimentaria. Se han aprobado por el gobierno en los últimos 3 o 4 años un grupo importante de medidas que potencian, propician, estimulan la producción nacional de alimentos. Esto ya pasa de dar risa para convertirse en una gran burla. Las medidas que dice el ministro son de abril de 2021, o sea, son de hace 2 años y medio y han quedado en poco más que discursos, porque en 30 meses las producciones cubanas no suben. ¿Qué impide que se haga la producción nacional? Hace apenas 6 años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400.000 toneladas de arroz, casi el 50% de la canasta, hace solo 6 años. Llegaba a producir todos los frijoles, no importamos frijoles en el año 17-18. Llegaba a producir 200.000 toneladas de carne de cerdo el año 2017, 600 millones de litros de leche. Entonces hoy todo eso está descansando sobre las importaciones. Y entonces el país no tiene dinero para importar. Y si esto no fuera poco, luego de denunciar supuestos logros basados en la aprobación de decretos, leyes y normas, Sobrino dijo en la mesa redonda que la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, ha sido un gran paso en el que, como siempre, para el discurso oficial, hay que seguir avanzando. Y miren cómo lo dijo. En un momento tan difícil, cuando muchos gobiernos en el mundo le están dando la espalda a la necesidad de alimentación de su pueblo, el gobierno cubano, nuestro parlamento, ha aprobado el año pasado una ley donde deja bien claro cómo, quién y cuándo. Sin embargo, los mismos jefes de Sobrino han cuestionado su implementación o han puesto directamente en ridículo la importancia que la burocracia que ellos mismos presiden le da a las normativas y no a la realidad. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de la Industria Alimentaria y no hay pescado. Si esto no lo conducimos bien, corremos el riesgo de que se convierta en un poco más de lo mismo. Y tendremos entonces 63 medidas que no dan más y después una ley de soberanía alimentaria que tampoco está dando más. La ley SAN está en el plato de la comida de las cubanas y cubanos, así que la respuesta sabemos cómo está.
por lo tanto no ha tenido un impacto en el reciente. Estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos y la realidad dónde está, es decir, la solución del problema dónde está. En otro momento, Sobrino habló sobre algunos incumplimientos de acopio de carne y leche. Son muchas las causas del incumplimiento. No, la causa del incumplimiento no es que el productor sea malo. Ha habido situación de sequía. Nosotros tenemos un problema de gestión, sobre todo los temas reproductivos del ganado. Faltan insumos en la ganadería, sobre todo muchos medicamentos. Hay un grupo de cosas que faltan, objetivas, que tendremos que ir buscando solución. Acto seguido, el ministro dijo que había otros productores que estaban sobrecumpliendo los planes y aunque no dijo qué estaban haciendo esos productores, sí habló de lo que la burocracia gusta en llamar reservas de eficiencia, que no es más que el traslado de los problemas objetivos a los subjetivos. O sea, que la falta de financiamientos, de recursos y de materias primas se suplen con formas de organización del trabajo, métodos diferentes, ciencia e innovación, pero que obviamente deben hacerse sin disponer de nuevos recursos. Y no es que la ciencia y la innovación, el uso de métodos de trabajo diferentes o ajustes en las cadenas productivas no sean necesarios en Cuba. Al contrario, hacen mucha falta. Pero para que estos ajustes generen mayores producciones o resultados financieros, se necesita disponer no solo de capacitación adecuada, sino también de investigaciones serias y planes de implementación que llevan al menos inversión, no solo llamados a la conciencia. Por eso es que el ministro echó mano de los problemas en las contrataciones con un enfoque subjetivo y no de incentivos económicos. Que la industria tiene responsabilidad, porque nosotros creamos en todas las empresas equipos para la contratación y había que ir a la finca del productor y convencerlo y darle argumento y motivarlo y después darle seguimiento para lograr que se cumpla. Atender a un productor no es contratarlo, atender a un productor no es demandarlo si incumple, atender a un productor no es cuestionarlo. En los momentos que vimos atender a un productor es atenderlo, echarle la mano en el hombro, comprometerlo y ayudarlo con lo que podamos. ¿Se dan cuenta? El ministro está hablando, primero, de obligar a los productores a contratar con el Estado sus producciones y segundo, de que la forma de atender, de persuadir o convencer a esos productores no es establecer contratos justos, sino echarles la mano en el hombro y ayudarlos con lo que puedan, que todo parece indicar que es con casi nada. Otra vez, señor ministro, ¿no se ha preguntado usted por qué un productor necesita ser convencido, casi que obligado, si no obligado, a vender sus producciones a las empresas del Estado? ¿Acaso no será que esas empresas son malísimas compradoras? Y por último, ayudarlo. ¿Cómo que ayudarlo? Usted no está hablando aquí de una obra caritativa, usted está hablando de negocios. Se ayuda a alguien que no puede valerse por sí mismo. A un productor se le incentiva o se le provee insumos para participar activamente en sus producciones. Y si se le ayuda, ninguna ayuda puede tener como contrapartida la obligación de responsabilidades con quien la provee, porque si no, es chantaje. Un ejemplo de lo que digo se lee en un reportaje del periódico Invasor de Ciego de Ávila de diciembre de 2022. En esta provincia, acopiar la leche que producen los campesinos se hizo complicado para 2023 porque la contratación que propone la empresa estatal no tiene en cuenta la realidad del mercado, haciendo que los productores esquiven las entregas que incluso tienen pactadas, desde subdeclarando la cantidad de vacas que poseen hasta proponiendo pagarle a la empresa los 10 pesos de indemnización por incumplimiento de cada litro de leche no entregado, porque en la calle lo venden a 100. O sea, le sale mejor pagarle a la empresa la multa por incumplimiento que entregarle la leche, porque el mercado es otro y no es el que dice el gobierno. Por eso, al terminar diciembre, según otro reportaje del mismo medio de febrero de este año, apenas se había contratado el 33% de la leche que la empresa estatal en la provincia requería para 2023. Esto evidentemente tiene impacto sobre la distribución de leche para niños, dietas médicas y otros programas sociales del gobierno. Pero otra vez el gobierno elabora sus políticas a costa de obligar a otros a perder o a no ganar lo justo, como lo reseñaban en un par de notas de televisión avileña. Durante el encuentro con productores de la empresa agropecuaria Ruta Invasora, los diputados conocieron los logros y deficiencias de una entidad que hoy no cumple su objeto social, la entrega de leche y carne.
La falta de combustibles e insumos y el pago ínfimo por litro de leche a los productores atenta contra la eficiencia en la entidad. No se puede porque los trabajadores no es que quieran ganar más que uno, fíjate, no es que quieran ganar más que uno, es que el salario que le estamos pagando por lo que nosotros recibimos de producción es verdad que no alcanza, porque yo me sentaba con ellos a sacar las cuentas y me pongo de parte de ellos y se lo digo, pero yo no puedo pagarle más. Y me lo dicen con razón, Omar, pero nosotros no podemos ordeñar ni podemos trabajar entonces por ese salario. Y están ordeñando, y vuelvo y se lo repito, hoy, por un problema de moral y de amistad con uno. Yo le debo a esos productores 251.829 pesos, que no he podido pagarle a esos compañeros o a esos trabajadores por el problema monetario en el banco, del papel que no lo tenemos en el banco, a veces que vamos no hay dinero en el banco. Pero ministros como Sobrino hablan de echarle la mano al hombro a los campesinos y ayudarlos con los que se pueda. Este ministro, ¿en qué país vive? La propaganda ni es un país ni se come, señor Sobrino. Una de las ideas que quedaron claras en la intervención del ministro es que el Estado está quebrado y es esa situación financiera la que hace que busquen encadenamientos con los negocios privados. ¿Qué busca el sistema empresarial terminar en esos encadenamientos con la forma de gestión? En primer lugar, disminuir los costos, porque hay un grupo importante de cosas que la industria puede poner. Y si disminuimos los costos, podemos influir y discutir con esa forma de gestión estatal que le bajemos los precios a la población, que es un objetivo primordial y de las cosas que más se queja nuestro pueblo. Esto lo que dice a priori es que si el Estado regresa a suficientes niveles de solvencia, las medidas que hoy posibilitan estos encadenamientos comerciales y productivos con nuevos actores económicos pudieran ser revertidas. Lo siguiente que les propongo ver es algo surreal. Se está implementando un mercado mayorista para que las entidades estatales le puedan reparar embarcaciones a esos pescadores comerciales no estatales. Eso lo hemos estado haciendo indistintamente, pero con bastante susto. Hoy se está aprobando que los sistemas empresarial terminal o de otra entidad pueda reparar un barco, a una MIPYME pueda reparar un barco, a un pescador privado, que eso es legal. Una empresa, aunque fuera estatal, no podía reparar un barco de un privado. Estas son las cosas que nos dicen por qué el sistema cubano es inoperante hasta el absurdo, porque lo que prima no es la productividad, la eficiencia o los rendimientos, sino dogmas ideológicos. Recuerda que también puedes ayudarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfono, bolsas, sudaderas con este y otros diseños que pronto estarán disponibles. Te dejo el link de nuestra tienda virtual aquí en la descripción. Lo siguiente que habló el ministro es cómo la economía nacional, en lo que respecta a los alimentos que él gestiona, se lleva mes a mes, semana a semana, debido a la quiebra total de las finanzas estatales. Hoy se está asegurando el pan de la canasta, lo que se está trasladando desde La Habana prácticamente a todo el país. Y no vamos a tener posibilidad por el momento de arrancar el Molino de Santiago. Pero tiene que tener garantía nuestro pueblo que hay trigo en el país, hay asegurado un barco ya contratado para los primeros días de noviembre y se tomó la decisión ayer de contratar otro barco que nos debe dar la continuidad de noviembre. Está en el país un barco de aceite, se financió una parte, debe entrar en operaciones el fin de semana y ahí tenemos el aceite de la canasta básica de octubre, que debemos comenzar a distribuir en los próximos días. Se ha tomado decisión por el gobierno, se contrató otro barco que debe llegar en el mes de noviembre, hay que buscar el financiamiento y nos tiene que dar garantía de la canasta básica de aceite en los meses que nos restan del año 2023. Tenemos garantía de la leche en polvo para octubre, se está puntualizando los detalles para el suministro en noviembre. Hoy no tenemos todavía el financiamiento que completa el pollo en los próximos meses, estamos hablando del entorno de 40 millones de dólares. No tenemos seguro el suministro de frijol de soya para la producción de yogur, leche de soya y los derivados de la soya, a partir de donde lo compramos exigen por adelantado que se le pague. Y los temas financieros nos están limitando. Y todo esto no es para abastecer comercios, no. Esto que dice el ministro es para lo mínimo que se da por la cuota normada, que es ínfimo y que no alcanza ni para 10 días. Pero Sobrino promete una cosa y reafirma otra. Primero, un fin de año con doble celebración. Incentivar y potenciar la jornada de fin de año, que para los cubanos tiene un significado doble. Un aniversario del triunfo de la revolución y terminar un año. Y lo que reafirma Sobrino es, otra vez, que el gobierno es un esforzado. Tenso, pero guapeando, dando la batalla, como decía nuestro jefe, nuestro primer secretario y presidente de la República ayer. Estos aseguramientos que se vislumbra un futuro mejor ha sido gracias a un esfuerzo del gobierno. Un gobierno muy complicado, tomando decisiones día a día,
con el poquito de dinero disponible, sacrificando otras cosas. Y por último, le dejo la guía de frases con que Sobrino se plantea su trabajo frente al ministerio. Nosotros la respuesta para la situación que tenemos, la tenemos en la historia de Cuba. Como dijo Maceo en la protesta de Baraguá, hay que romper el corojo definitivamente en la producción de alimentos. Como dijera el comandante en jefe, en 5 palmas, hay que ganar esta guerra y la vamos a ganar. Como dijera el general de ejército, sí se puede. Sí se puede. Como dijera el comandante en jefe con el concepto de revolución, luchar contra poderosa fuerza en el ámbito social y natural, sentido del momento histórico y cambiar lo que debe ser cambiado. Y como dijeron nuestro presidente y primer secretario, hay que dar la batalla. Todos tenemos la obligación de dar la batalla. Y la herramienta principal, la guía principal es la implementación a todo lo largo y ancho del país de la Ley de Soberanía Alimentaria. Así las cosas, ya me dirán ustedes cómo va Cuba con estos derroches de malas noticias y de semejantes dirigentes. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbete al canal de YouTube si aún no lo has hecho, síguenos en la red social que nos veas, comparte para que nuestros contenidos informen a más personas y si puedes y consideras oportuno nuestro trabajo, déjanos un gracias monetizado en YouTube, unas estrellas en Facebook o un aporte puntual en nuestra cuenta de PayPal. Otra vez, gracias. Chao.